¿Te imaginas despertar dentro de un ataúd sin saber cómo llegaste hasta allí? Cuentan que en 1661, en la ciudad de Londres, un carnicero llamado Lance murió, luego de estar un tiempo enfermo. La propietaria de la casa en la que el supuesto occiso vivía estaba ansiosa por sepultarlo, ya que la ley le permitía heredar todas sus posesiones, por lo que lo enterró rápidamente, sin la consulta de un médico. Cuando los amigos del carnicero visitaron la tumba, comenzaron a escuchar desesperados y desgarradores gritos que provenían desde el interior del ataúd. Cuando lograron abrir el féretro, Lance ya había muerto. Sus ojos estaban completamente hinchados y su cabeza estaba bañada en sangre, producto de los cabezazos que el hombre se había dado para tratar de salir del féretro. La prensa de la época lo calificó como el accidente más lamentable. En 1915, una mujer de 30 años de edad, originaria de Carolina del Sur, sufrió un ataque fatal de epilepsia. Todas la dieron por muerta. Sus médicos y familiares planearon su funeral. Aún así, su hermana, quien vivía en otra ciudad, deseaba verla una última vez para despedirse. Lamentablemente no pudo llegar a tiempo, por lo que, en algo que resultaría extraño para nosotros, solicitó que sacaran el féretro para dar el último adiós. La sorpresa en este caso fue cuando sacaron el féretro de la tumba y al abrirlo, Isis seguía con vida y sonriendo por haber sido rescatada. Isis Dunbar vivió 47 años más. En 1901, una mujer embarazada llamada Madame Bovin llegó de África, aparentemente portando fiebre amarilla. Fue trasladada a un hospital de tratamiento de enfermedades contagiosas donde terminó muriendo y siendo sepultada en el cementerio de la familia. Una enfermera les dijo a los familiares de Madame que ella todavía estaba caliente y que los músculos del abdomen se estremecieron cuando el médico declaró su muerte. El padre organizó la exhumación del cadáver y todos quedaron aterrorizados al ver que el bebé nació en el interior del ataúd y murió por asfixia junto con su madre. En lo que es probablemente el caso más célebre de personas enterradas mientras seguían vivas, este es el caso de un joven de 19 años originario de Francia, Angelo. En 1937, Angelo chocó mientras iba en su motocicleta contra la pared de ladrillos. Tal fue el impacto que su cara terminó severamente desfigurada y sus padres no tuvieron autorización para ver el cuerpo. Después de no tener pulso y 3 días de luto, su cuerpo fue enterrado para después ser exhumado por una compañía de seguros para una investigación del accidente. Descubrieron que estaba vivo. El hombre pasó 2 días enterrado, realmente se encontraba en un coma profundo, por lo que su cuerpo redujo la necesidad de oxígeno para mantenerlo vivo. Después de ser enterrado rehabilitado, Angelo se convirtió en una celebridad.